noches, ¿todos creen conocer la historia de Ghostface, el asesino que redefinió el terror moderno? Pues detrás de la máscara blanca y el cuchillo afilado se esconde algo más oscuro, errores, conspiraciones, tragedias y curiosidades que Hollywood jamás quiso que supieras. Bueno, tanto así, cabrón, eso solo era para darle más punch, ya sabes, le pedí al ChatGPT que me hiciera una intro aquí bien mamona. Nunca lo hago, pero esta vez dije, a ver, qué pedo, y la neta me convenció más o menos, güey. Así que, bueno, ya dejándonos de chingaderas, vámonos al grano, ya que hoy vamos a ver cositas que quizás no sabías de Scream. Comenzando con Scream 1. Para serles muy sincero, no encontré cositas tan sorprendentes como yo me imaginaba, así que estoy algo triste. De la que más encontré fue de la primera entrega, de las demás encontré pura basofia. Sin embargo, pues traje aquí el pinche videíto, cabrones. Por eso ahorita que veamos Scream 1 lo van a ver más organizado, más bonito, más chulo, y lo demás lo van a ver más o menos, güey. Pero bueno, ya mucho bla bla, vamos a comenzar con Scream 1, el origen maldito. Todo comenzó con una historia real, ya que el guionista Kevin Williamson se inspiró en un asesino de la vida real, el carnicero de Gainesville, un hombre que irrumpía en casas y asesinaba estudiantes universitarios, justo como en la primera escena de Scream. El miedo era tan real para Williamson que escribió el guión en solo 3 días, encerrado en su casa armado con un cuchillo de cocina. Fuentes de donde saqué todo esto se las voy a estar dejando en la descripción, güey. Daniel H. Rowling, conocido como The Gainesville Ripper, el destripador de Gainesville, fue un asesino en serie estadounidense que asesinó a 5 estudiantes en Gainesville, Florida, durante 4 días a finales de agosto de los 90. Rowling confesó más tarde haber violado a varias de sus víctimas, cometer un triple homicidio en Luisiana e intentar asesinar a su padre en mayo de 1990. En total, Rowling confesó haber matado a 8 personas. Rowling fue condenado a muerte por los 5 asesinatos de Gainesville en 1994 y fue ejecutado por inyección letal en el 2006. ¿Por qué les doy tanto contexto? Para que te la traigas siempre texto. Vamos con el número 2, el cual es el origen del título, güey. Su título original era, espératelo, Scary Movie, justo como la parodia de esta misma película, curiosamente, pero fue cambiado a Scream después de que los productores escucharon una canción de Michael Jackson con el mismo nombre. Número 3, filmación y terror real. Aquí veremos varios puntitos que sí me hicieron pues resaltantes acerca de la filmación, como los artistas de efectos especiales utilizaron alrededor de 50 galones de sangre, lo cual saqué mi calculadora de Google y es alrededor de 189 litros, güey, imagínate todo ese pedo. También tenemos la escena de Drew Barrymore. Esta es la escena de Casey, la escena inicial, la que sale, ya sabes, la trivia del terror y demás que nos hizo fanáticos a todos del cine de terror. Se filmó en 5 noches con llamadas reales, el teléfono nunca fue desconectado y una de las veces Drew por error marcó al 911 por accidente, según ella, la cabrona. Esto no sé si es real, no me suena real, pero bueno, eso estaba también en varios lados, así que pues creo que tal vez sí es real. La policía llegó al set creyendo que era una llamada de emergencia, o eso dicen, ya que se me hace una mamada. Otra cosita que pocos saben es que el actor detrás de la voz de Ghostface, Roger L. Jackson, nunca conoció al elenco. Las llamadas se realizaban desde otra habitación y ellos no sabían cuándo ni dónde los contactaría. El miedo en sus voces era completamente auténtico. No mames, ¿cuál pinche miedo te va a dar si sabes que estás en una puta película, güey? Ahora vamos a ver la escena inicial y la escena final, güey. Cositas de estas escenas. La apertura con Drew Barrymore, ya me cansé de decir su nombre. La apertura inicial, o sea, la escena con la pinche Casey, güey, pues dura 12 minutos, cabrón. Y bueno, la escena de la fiesta, la escena final de la película dura 42 minutos. Se rodó a lo largo de 21 días desde la puesta de sol hasta la salida. Gracias a estos datos y mis matemáticas avanzadas, sabemos que entre la escena inicial y la final suman casi 1 hora de rodaje, lo cual es casi la mitad de la película, güey, entre 2 escenas.
cabrón. Ahora vamos a pasar a ver cositas, datitos sobre el traje de Ghostface. Una de estas es que durante la producción la distintiva túnica negra de Ghostface iba a ser blanca, para que pareciera aún más un fantasma. Esto se cambió por temor a que la gente comparara el traje con los que usa el KKK. ¿Saben qué mierda es el KKK, no? No quiero decirlo, no sé si YouTube vaya a ser severo conmigo. El Ku Klux Klan, ya lo dije, a la verga. Y otra cosita interesante es que la máscara está basada en la pintura del grito de Edvard Munch. O sea, también eso no lo creo. ¿Por qué? Porque pues también vi varios datos que decían que el pinche Wes Craven, así se llama el director, así, ese cabrón pues en un viaje se encontró la pinche máscara y entonces pues como no tenía los derechos, habló con los del maquillaje, bueno, con los de... no sé, güey, los que hacen los trajes, confección y costura, no sé, esos cabrones, los de vestuario, güey, los de vestuario. Y les dijo, háganme una máscara parecida a esta porque no tengo los derechos, a la verga. Entonces, no sé, como que no me cuadra, pero a lo mejor sí, si no... o sea, puede ser todo real. Ahora pasemos a ver datitos sobre el elenco, de los cuales hay varios. Jamie Kennedy. ¿Quién mierdas es Jamie Kennedy? Ahí vamos, güey. Fue elegido para el papel de Randy porque a menudo improvisaba humor en sus líneas, lo que hacía reír al pinche director Wes Craven. De hecho, la escena en Scream 3 donde dice las reglas para una trilogía fue casi completamente improvisada por él, o eso dicen, no lo sé, pero eso lo repetiré más adelante. Spoiler, no lo repetí más adelante, así que no lo diremos otra vez. Otro datito es que Drew Barrymore, o sea, ya saben que es la pinche Casey, pero sigo diciendo su pinche nombre, Casey, fue elegida originalmente para interpretar a Sidney Prescott, pero esta Drew, o sea, esta Casey, insistió en que si interpretaba a ese personaje, el público pensaría que cualquier cosa podría pasar. O sea, si Drew Barrymore interpretaba a Casey, el público diría, no mames, ¿por qué la protagonista que aparece en el póster al inicio y en grandote, que solo sale 12 minutos, ya está muerta, güey? Cualquier cosa puede pasar. Otra cosita es que en el programa The Directors de 2007, David Arquette, el pinche Dewey, güey, reveló que presuntuosamente rechazó el papel de Billy para interpretar a Dewey, que originalmente estaba escrito como un papel para un hombre atractivo y protagonista. No sé ustedes, pero yo no le creo ni madres al cabrón. Otro datito es que Courtney Cox y David Arquette, o sea Gale y Dewey, se conocieron y se enamoraron en el rodaje de esta película. Finalmente se casaron, pero se divorciaron en el 2013. Así como en la saga de Scream, que se quedan, se divorcian, se quedan, se separan, se quedan, se separan, se separan, así sucesivamente 1000 veces. Ya estoy hasta la puta madre de eso. Ahora veremos pequeños errores a lo largo de esta película, la primera obviamente. Al final de esta, Billy golpea a Stu con el teléfono como un gesto de ira, pero esto sin querer, ya que el teléfono se le resbaló de las manos a Skate Ulrich por la sangre falsa y Stu grita, ¡me golpeaste con el teléfono, idiota! Fue en realidad la reacción de Matthew Lillard. En la escena donde Sidney ataca a Billy con un paraguas, el actor que interpreta a Billy resultó gravemente herido. Resulta que la doble que interpretaba a Sidney, la que estaba en el trajecito de Ghostface, ven cuando le enterra el pinche paragüitas, pues no veía nada, entonces se lo enterró donde no debía y se lo enterró duro y... con todo, güey. Entonces, pues se lo enterró en un lugar donde el pinche Billy pues tenía un alambre de una cirugía que le hicieron cuando estaba morro, así que le dolió un putero. Así que el gesto que hace cuando grita de dolor es real, o eso dicen. Ahora pasemos a ver cositas de Scream 2. Errores, filtraciones y secretos, güey. Después del éxito vino la maldición. Durante la producción de Scream 2, el guión completo se filtró en internet. Cabrones. Era 1997 y el estudio entró en pánico. Wes Craven tuvo que reescribir el final a contrarreloj. Según un rumor, la identidad de Ghostface se cambió tras filtrarse el guión original en internet. En el final original aparecían Derek y Hailey como los Ghostface, güey. En lo personal siento que eso hubiese estado más cabrón que la señora Loomis y Mickey, pero hubiese sido algo más repetitivo. De nuevo el novio homicida, pero también encajaría un poquito más con la regla que nos sacan frecuentemente de no confíes en tu pareja una y otra vez. Así que como que sí, como que no sé, güey. Díganme ustedes si piensan que
En vez de Mickey y la señora Loomis, hubiese sido mejor Derek y Hailey, aunque no me imagino a Hailey como la asesina, la verdad, no me cuadra, güey. Y Derek bueno, más o menos, güey, tampoco al 100. En el final original, antes de que se reescribiera el guión, Gale fue asesinada por Cotton y Sidney y Cotton lucharán hasta la muerte. Y es posible que Dewey muriese por sus heridas en la sala de proyección, lo cual me hubiese encantado. Gale y Dewey ya me cagaban para la tercera entrega, así que si los hubieran matado en la segunda, para mí hubiese sido perfecto y hermoso. Ahora pasemos con Scream 3, el Hollywood de los muertos. En Scream 3 la historia cambia, ahora el horror era Hollywood mismo. Stu Macher iba a ser originalmente el villano de la película tras haber sobrevivido a su muerte desde la primera. Siempre tuve interés por ti, Sid. ¡Vete el diablo! Fue el cerebro detrás de un complot para nuevos asesinatos desde la prisión, que luego tuvo como objetivo a Sidney. Pero esta idea se descartó debido a la masacre del Instituto Columbine. Matthew Lillard lo declaró en una entrevista. Ya parezco pinche reportero. Para los que no conocen esta tragedia, les cuento nomás para hacer más largo el video porque me gusta eso, güey. La masacre del Instituto de Columbine, o simplemente Columbine, fue un tiroteo escolar e intento de ataque bomba que ocurrió el 20 de abril de 1999 en Colorado, Estados Unidos. Los perpetradores fueron los estudiantes de último año Eric Harris y Dylan Clelborn, quienes asesinaron a 2 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. Además, 21 personas fueron heridas por disparos y otros 3 se lastimaron al intentar escapar de la escuela. Aunque sus motivos exactos no están claros, los diarios personales de los perpetradores documentan que deseaban que sus acciones rivalizaran el atentado de Oklahoma City y otros incidentes mortales en los Estados Unidos en la década de los 90, de los cuales no hablaré porque ya nos desviamos mucho del tema. La masacre provocó un debate sobre las leyes de control de armas, las subculturas y el acoso. Derivó en un mayor énfasis en la seguridad de las escuelas con políticas de cero tolerancia y un pánico moral sobre la subcultura gótica, la cultura de las armas, los marginados sociales, aunque los perpetradores no eran excluidos sociales, y el uso de antidepresivos farmacéuticos por los adolescentes. Esto me recuerda mucho a Billy y Stu, ya que no eran marginados sociales, simplemente unos psicópatas que disfrutaban de matar, aunque con sus diferencias. Ahora pasemos con Scream 4, la nueva generación, güey. Aquí pasaron 11 años antes del siguiente Scream. En 2011 Scream 4 mostró una generación obsesionada con la fama y las redes. La asesina Jill no buscó venganza, quería seguidores, una profecía del mundo que hoy vivimos. Emma Roberts no supo que era la asesina hasta el final del rodaje. Craven mantuvo en la oscuridad para que su sorpresa fuera real. De las 5 películas de Scream, esta tiene el mayor número de muertos, con 14. Esta es la primera película donde Dewey no es apuñalado, en esta solo le dan un pinche vergazo con una basinica. Esta es la tercera película en la que Sidney cae desde una altura considerable. En Scream 1 cae desde el tejado un barquito, en Scream 3 salta por la ventana durante la escena de asesinato de su madre, y... o sea, cuando sale el fantasmita de su madre, ahí también. Y en esta película se resbala del tejado. En una de las escenas eliminadas, Dewey le explica a Gale que el padre de Sidney había fallecido desde la aparición de Scream 3. Por si te habías preguntado qué carajos había pasado con su padre, pues... la neta, yo sí me lo preguntaba, se murió, güey. En un primer borrador del guión, Gale y Dewey tenían un bebé, pero se modificó después de que se decidió que traer un bebé a la película haría imposible el rodaje. La verdad, no sé si me hubiera gustado o no, la neta no estoy seguro, pero hubiera preferido que estos dos güeyes murieran. A pesar de la forma tan poco realista en la que el agente Anthony Perkins camina tras ser apuñalado en la cabeza, ya saben, el policía número 2 que es apuñalado en la frente por Ghostface. Bueno, pues esto es en realidad médicamente probable. El director Wes Craven estaba viendo un especial de televisión sobre un hombre que fue apuñalado en la cabeza igual que Perkins en la película, y el hombre acudió al hospital por sus propios medios. O sea, si es posible que sobrevivas a eso. Por lo tanto, me hace pensar que si es posible que sobrevivas a una pinche descarga con el desfibrilador, como lo hizo esta Jill en Scream 4. Incluyendo la muerte de Maureen Prescott, o sea, la mamá de Sidney, el reencuentro total de cadáveres hasta la número 4,
es de 43. Eso tengo que checar mis cifras porque se me hacen muchísimos, güey. Pero bueno, en la de Scream 2022 o Scream 5, pues no encontré absolutamente nada interesante, güey. Nada de nada. Inclusive vi la película ayer y no encontré algo que me hiciera decir, no mames, güey, qué chingón, no. Scream 6 también no encontré absolutamente nada interesante, nada. Y bueno, eso es todo, mis switches, ya se la saben, si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete, déjame en los comentarios si tienes algún dato interesante sobre estas películas, porque, bueno, yo no encontré más, pero si encontramos bastantes y logramos juntar algunos, pues hacemos una segunda parte un poco más chingona, porque tú medio de hueva, ¿no? O sea, sí están interesantes, pero tampoco es como, no mames, neta pasó eso, no, es como 2-3, güey, 2-3. Pero bueno, ya se lo saben, si no les gustó, pues a chingar a su madre. Les paso a recordar que cuento con un canal de anime que te voy a estar dejando en la descripción. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso y chao.